Cordial saludo, mi nombre es Cristian Giovanni Castro del Alcázar y mi grupo está conformado por Joana Caterina Tipaz Calpa y Mónica Estefanía Castillo Ortega. Hoy vamos a continuar con la explicación del torneo que teóricamente se llevó a cabo en la ciudad de Ipiales. Más precisamente, vamos a hablar de lo que es el particionamiento horizontal o sharding en MongoDB. En términos técnicos, el particionamiento horizontal consiste en dividir una gran colección de datos en múltiples subcolecciones más pequeñas, distribuidas entre diferentes nodos de un clúster de MongoDB. En una explicación más simple, podríamos imaginarnos que la información del torneo son miles de cajas llenas de documentos, pero en lugar de apilarlas todas en un solo lugar, las distribuimos en varios estantes a lo largo de un gran almacén. Aquí vamos a explicar lo que serían los requerimientos no funcionales. Entonces, en primer lugar, hablamos de la disponibilidad. El sistema va a estar disponible 24 horas del día, 7 días de la semana, incluso si hay fallos en algunos nodos. En segundo lugar, tenemos el requerimiento no funcional, que nos habla de la escalabilidad horizontal. Entonces, aquí la base de datos puede crecer horizontalmente para gestionar un mayor volumen de datos y manejar un mayor número de solicitudes concurrentes. En tercer lugar, hablamos de la redundancia. La tolerancia a fallos es mejorada. La información del torneo deportivo se replica en múltiples nodos. Así garantizamos que el sistema continúe funcionando incluso si un nodo falla. En cuarto lugar, pues hablamos del rendimiento optimizado. El particionamiento horizontal está diseñado para distribuir las cargas de trabajo de manera uniforme entre los nodos. Así se aceleran las consultas y se optimiza el rendimiento general de la base de datos. En quinto lugar, hablamos pues quizás de lo más importante, que es la seguridad. Entonces, la clasificación y separación de datos por particiones nos permite implementar un sistema de seguridad granular. Podemos controlar el acceso a cada subcolección de datos restringiendo el acceso no autorizado y protegiendo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información del torneo. Para el requerimiento no funcional número 6, le voy a dar paso a mi compañera Joana que nos va a explicar un poco más. Como requerimiento número 6 tenemos la compatibilidad, la cual en nuestra base de datos debe ser capaz de funcionar en diferentes entornos y ser compatible con las herramientas y tecnologías necesarias para interactuar con la base de datos del torneo deportivo en MongoDB. A continuación explicaremos sobre desarrollar comandos, sobre el método de particionamiento sharding text y cómo paso a paso o el particionamiento de la base de datos en MongoDB. Como primer paso tenemos el arranque del clúster, el cual consiste en que se levanta el clúster desde la consola ejecutando este comando. Aquí podemos darnos cuenta de su ejecución. Como segundo paso tenemos la verificación de la creación de los conjuntos del particionamiento, en el cual observamos la ruta, la cual es esta, en donde se están creando los conjuntos de particionamiento. Aquí podemos darnos cuenta de esto. Como tercer paso tenemos la inserción de documentos en la colección, en la cual se abre una nueva consola para actuar sobre el conjunto de sharding contra el balanceador y se nombra balanceador. Se crea una nueva variable db y se conecta a la base de datos baloncesto en el puerto 206. Esto es en cuanto se abre una nueva consola y aquí tenemos el comando, el cual nos hace la conexión. Luego de esto, insertamos los documentos en la colección jugadores con el siguiente comando. Aquí podemos darnos cuenta de la ejecución de este comando. Y como cuarto paso, tenemos la comprobación de la distribución de los datos en los nodos. Se abre nuevamente un nuevo terminal y llamamos otros nodos. Como en el nodo 1, puerto 200.1, se realiza la conexión ingresando a la base de datos baloncesto y se revisa que han insertado los documentos en la colección jugadores con este comando para el nodo 1. Para el nodo 2 se utiliza este comando con el puerto 200.2 y nos podemos dar cuenta el cual no tiene ningún documento. Y en el nodo 3 con el puerto 200.3 con este comando también vemos qué documentos tiene, tampoco posee documentos. Entonces podemos decir que basado en lo anterior, el nodo 2 y el nodo 3 no tienen ningún documento en la colección jugador. Esto sería en cuanto al paso 4. En la continuación del paso 5, mi compañera Mónica le explicará los siguientes pasos. Comprobación de la distribución de los datos en los nodos. Abrimos un nuevo terminal y llamamos a los otros nodos. En el nodo número 1 tenemos el puerto 20001, que realizamos la conexión ingresando a la base de datos baloncesto y miramos que en la colección jugadores hay 5000 documentos. Verificamos en el nodo 2 con puerto 20002 y en el nodo 3 con puerto 20003 que no tiene ningún documento en la conexión jugadores. Activación del sharding. En el terminal del balanceador ingresamos al puerto 20006 para comprobar a través de la función status el estado del grupo sharding. Se verifica que el balanceador no está activo. Para activar el sharding, la función enable sharding sobre la base de datos se desea que reparta sus datos entre todos los nodos. Es decir, que vamos a crear un índice de clave shard. db.jugadores, ensure, index jugadores 1. Entonces digitamos este comando y también vamos a determinar la colección de acuerdo a los jugadores. Ejecutamos el comando y con el comando status verificamos si la base de datos baloncesto está particionada. Efectivamente, podemos observar que la base de datos está particionada. Entonces, vamos a realizar el activador del balanceador para que se pueda ejecutar la partición. Se comprueba esta ejecución. Está en falso, la cambiamos por un booleano a un true. Entonces, vamos a verificar también con un running. Luego de esto, la consola Mongo, donde creamos el objeto sharding test, donde identificamos que la trazabilidad del balanceador ha detectado un desequilibrio y lo está compensando. Verificamos cómo quedó el particionamiento de los datos en cada uno de los nodos y verificamos que en el nodo número 1, en el puerto 2001, quedó en la colección jugadores, base de datos baloncesto, 1666. Recordemos que nosotros teníamos 5000 documentos, se dividieron en las tres nodos. En conclusión, los 5000 documentos de la colección jugadores se repartieron en cantidades de 1666 documentos por cada nodo. Parada de clúster. Por último, para nuestro shard testing, vamos a la consola inicial donde
creamos el objeto que levantamos y ejecutaremos la función stop sobre el clúster que tenemos. Y entonces verificamos que se completó satisfactoriamente. Muchas gracias.